En primer lugar, buenas noches. Segundo, quiero agradecerles por la invitación de la Asociación de Fraternidad Hispana por esta oportunidad, especialmente porque le permite a uno participar en una actividad, por decirlo así, tan linda como poder enseñar a la gente y poder de alguna manera estimular a la gente a que participen en un proceso tan bonito como es el proceso de regalar vida para otras personas. Yo quiero empezar esta charla de una manera informal y por favor, si en algún momento tiene alguna pregunta, simplemente levanten la mano, yo con gusto interrumpo y podemos discutir la pregunta. Pero yo quiero empezar la charla tratando de concientizar acerca de la importancia de cómo convertirse en donantes, no solamente de células madre, sino convertirse en donantes de órganos. Y voy a empezar por hacer una pregunta a la audiencia. Levanten la mano las personas que son absolutamente saludables, que nunca en su vida hayan experimentado o hayan sufrido una enfermedad. 1, 2. ¿Qué tipo de enfermedad? Cualquiera. Para empezar por ahí. Hay 2 personas acá que han levantado la mano. Ahora quiero que levanten las manos las personas que piensen que en su vida no van a sufrir ninguna enfermedad. ¿Verdad? Es muy difícil, es un concepto muy difícil, porque además parte de la vida humana y parte de la biología humana nos predispone a que suframos enfermedades. Recientemente, posiblemente en las últimas 2 semanas, un artículo científico que para la comunidad médica fue algo muy importante y fueron cuáles pueden ser los determinantes de que una persona llegue a sufrir cáncer, por ejemplo. Y pues eso es una discusión, por decirlo así, muy extensa, pero durante mucho tiempo hemos venido hablando de los riesgos genéticos y los factores genéticos y los factores ambientales que de alguna manera pueden contribuir entre unos y otros para que desafortunadamente alguien sufra cáncer. ¿Cuántas personas de las que hay acá piensan que han sufrido de cáncer en la vida? Levanten la mano. ¿Julio? Pues les tengo muy malas noticias, porque hay estudios clarísimos hoy en día que demuestran que cualquier de las personas que están acá, seres humanos, produce en promedio alrededor de 1 millón de células cancerosas por día. Afortunadamente, tenemos mecanismos en nuestro sistema biológico que nos permiten controlar esas células malignas y destruirlas. Desafortunadamente, hay personas que sufren de cáncer porque en algún momento de su vida el sistema biológico perdió ese balance que nos permite controlar las células malignas o tumorales o cancerosas y ¡prum! Resultó que la persona se enfermó de cáncer. Y entonces durante ese contexto, desafortunadamente lo que encontró este estudio que fue publicado hace 2 semanas es que desgraciadamente es un fenómeno al azar. En el 70-80% de los casos, digámoslo así, es mala suerte. Y esta vez me tocó a mí. Pero el día de mañana no sabemos si le va a tocar a X, Y o Z. Y entre esos podemos decir, mi hermano, mi papá, mi mamá, mis hijos. Entonces la idea es tratar de encontrar mecanismos por los cuales nosotros podamos decir, ok, si potencialmente esto me puede pasar a mí en el futuro, ¿cuál es mi plan para tratar de luchar esta enfermedad? Digámoslo así. Y
créalo o no, la respuesta está en convertirse en donantes. Porque usted no sabe cuándo le va a tocar. Y cuando le toque, va a necesitar de esa persona que en algún momento se convirtió en donante. Eso quiere decir que esto se convierte en una gran oportunidad para todos los que se encuentran en la audiencia, pero no solamente para las personas que están acá, porque ustedes se pueden convertir en multiplicadores de esta información. Es más, como seres humanos y como líderes de una comunidad, en este momento la comunidad hispana, y como líderes en su familia, se convierte más que todo en una obligación. Porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad el día de mañana de decir: mi primo se enfermó de cáncer, gracias a Dios hay un donante. ¿Sí? Porque eso es lo que le va a permitir a mi primo, a mi hijo, a mi papá, a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, salvar la vida. ¿Ok? De esa manera esta reunión se convierte en un hecho importante, porque estos son lo que yo voy a discutir hoy acá. Hay muchas cosas técnicas, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que eso los vaya a motivar a ustedes a que se conviertan en donantes o a que se conviertan en multiplicadores de esta información para conseguir más donantes. Ahora bien, como ustedes se darán cuenta durante el proceso de esta charla, uno de los grandes retos que nosotros tenemos como minorías étnicas en un país como Canadá es que el hecho de ser una minoría étnica nos convierte inmediatamente o nos pone en una posición de desventaja. No solamente por el hecho de ser una minoría étnica, sino porque además culturalmente no tenemos esa predisposición a convertirnos en donantes. Muchas veces porque tenemos las ideas que no son las ideas reales acerca del proceso, muchas veces porque no tenemos la motivación necesaria, muchas veces porque no encontramos una razón válida por la cual lo debamos hacer. Y ese es el proceso de esta charla. Eso es lo que vamos a discutir hoy. ¿Por qué hacerlo? ¿Ok? ¿Y cuáles son los beneficios de hacerlo? Luciano, si usted no me molesta, pasemos la... Entonces, claro, les pido disculpas de antemano. Yo sé que mi esposa me va a regañar apenas termine la charla, porque esto está en inglés. Pero yo tengo que ir a clase, sí, ya me está haciendo caso. Pero a mí me toca hacer esto en inglés en la universidad, ¿no? Entonces, hablemos de unos hechos básicos. Lo que el mundo ha conocido como stem cells o células madre provienen de un tejido, pueden provenir de muchos tejidos además, pero provienen en general, la concentración más alta de estas células se encuentran en lo que llamamos la médula ósea. La médula ósea es un tejido blando que está ahí como células madre dentro de los huesos largos, y la función de esas células madre es que son células que científicamente se llaman no diferenciadas, pero básicamente están ahí para convertirse en cualquier célula. Y esa es la gran ventaja de las células madre, porque en algún momento yo de esa célula puedo hacer una célula del cerebro, puedo hacer una célula sanguínea, puedo hacer una célula de la piel, puedo hacer una célula de hueso. Y todo eso va a depender de las diferentes señales que reciban esas células. ¿Ok? Entonces, básicamente una célula madre está ahí con el objetivo de reparar tejidos. Cuando los tejidos se enferman, cuando los órganos se enferman, las células madres están a la expectativa: ok, se dañó esta parte, vamos a reemplazarla para que no se comprometa la función biológica de ese órgano. Y entonces el proceso, cuando uno se convierte en donante, digamos lo que los estudios genéticos determinaron que uno es un donante potencial para el paciente Juan, ¿sí? Entonces uno va al hospital, se convierte en donante, y hay muchas maneras de poder obtener esas células madres de ese donante.
Pero digamos lo que en el peor de los casos es un proceso que dura 30, 40 horas, quiere decir 1 o 2 días, están en el hospital, le sacan la sangre o le sacan la biopsia de médula ósea. Y esa es, por decirlo así, la parte más simple del proceso. Más adelante, todo eso, ese tejido que nosotros dimos o la sangre que nosotros dimos va a tener que ser procesada, de ahí van a tener que aislar lo que nosotros llamamos células madre. De esas células madre pues son muy poquitas, entonces van a recibir señales en un laboratorio para multiplicarse, sacar muchas copias y así podérselas transfundir a una persona que va a ser el recipiente de esas células madre y que se va a beneficiar de ellas. Si usted se convierte en donante, pues básicamente usted va un día al hospital y al siguiente día está por fuera. Y una cosa muy importante que la gente debe entender es que, por ejemplo, digamos que yo doné medio litro de sangre. ¿Y qué va a pasar conmigo si yo dono medio litro de sangre? Pues realmente no va a pasar nada. Normalmente, después de que usted dona medio litro de sangre, sus células madre que están en la médula ósea van a tener la capacidad de producir alrededor de 1 millón de células sanguíneas por hora. Eso quiere decir que entre los siguientes 5 a 6 días, esa sangre que usted donó está ahí de nuevo. Yo leí un material que mandó Luciano esta mañana y decía que qué pasaba si yo doné esas células y resulta que encontrar una persona que sí le sirven células. ¿Qué va a pasar después conmigo? ¿Tengo que seguir donándole más a esa persona o en el futuro? Normalmente no, ¿cierto? Pero digamos que ese fuera el escenario, ¿cierto? ¿Cuántas veces yo puedo sacar medio litro de sangre de su sistema? Normalmente el volumen de su sangre en los varones es alrededor de 5 a 6 litros de sangre, en las mujeres es alrededor de 4 a 4.2 litros de sangre. Eso quiere decir que si yo saco medio litro de sangre, estoy sacando 20%, 10% del volumen total. Eso en general no va a afectar su función biológica. Y si nos ponemos a pensar además que en el transcurso máximo, en el peor de los escenarios, en 2 semanas, su organismo ha reemplazado, ¿sí?, esas células que usted donó, ¿verdad? Pues usted puede convertirse en donante. Normalmente las reglas del juego acá en Canadá es que usted puede volver a donar sangre 12 semanas después de la donación que hizo inicialmente. Al punto que ciertamente, dependiendo de la concientización de la gente, ¿no? Pero hay mucha gente que son donantes regulares, que cada 12 semanas van a Canadian Blood Services aquí a seguir donando, lo cual es importante, ¿verdad? Pero realmente a usted como donante no le va a pasar absolutamente nada, ¿ok? Mucha gente escucha, tal persona está donando sangre y por allá se desmayó y tal. Es más la impresión, ¿sí? Y sí, se desmaya gente, yo no me voy a decir que no, la gente sí se desmaya, pero la gente no se desmaya porque se comprometa médicamente, sino porque están ansiosos, ¿no? ¿Ok? Sigamos. Entonces, digamos que es una célula madre, la siguiente, por favor. Como trataba de explicar antes, son las células que van a reparar los tejidos que están en un proceso de enfermedad. Entonces se convierten como en los bloques de vida. Y es por eso que eso es tan importante, porque cuando las podemos transfundir a alguien que está enfermo, le van a servir como mecanismos de reparación a esa persona, ¿ok? Y como ya lo había mencionado anteriormente, es una célula que en su momento no tiene una función determinada. Está esperando por las señales para decir, ok, ¿dónde me quiere mi cuerpo para ir a reparar ese tejido y convertirlo en una célula hepática, por ejemplo? Si se entiende ese principio, de la misma manera se entiende que, la aplicación de las células madres podrían llegar a ser infinitas, ¿cierto? Porque digamos que yo perdí un ojo, me estoy quedando ciego, ¿no? Pues si yo tengo las células madre que tienen la capacidad de regenerar los tejidos del ojo y hacerme volver a ver, hombre, pues, eso puede ser una de millones y millones de aplicaciones que una célula madre puede tener, ¿ok?
Y lo más importante es entender que todas y cada una de las células que usted tiene en su organismo proceden de una célula madre. ¿Ok? Eso quiere decir, una vez más, que tiene el potencial de convertirse en cualquier tipo celular. Perdóneme, yo le Sí. pregunto. Todas las veces que una persona dona sangre, está donando células madre. Hay un porcentaje muy bajo de células madre que están en circulación, ¿cierto? Por eso hay varias fuentes, y eso lo vamos a mencionar más adelante. Unas es el cordón umbilical, y entonces eso es famoso, ¿no? La gente dice, va a tener un hijo y tal, y entonces viene alguien y le ofrece por $2,000, $3,000, yo no sé. Oiga, usted quiere almacenar las células madre de su hijo y tal, que hay un porcentaje alto de células en el cordón umbilical. Luego, la mayor concentración va a estar en la médula ósea, porque casi que todas las células en la médula ósea son células madre, porque van a producir células ahí. Pero hay un porcentaje muy bajo que se encuentran en la sangre. Entonces, lo que hace uno, cuando tiene esa muestra de sangre, por eso es que el procesamiento demora 30 o 40 horas, es tratar de aislar esas pocas. Pero de esas pocas uno las puede poner en un plato de Petri, un plato de laboratorio, y las puede multiplicar, ¿sí? De esas pocas uno hace millones, pero lo que usted está donando de células madre es muy poquito. Sí, sí. ¿Cuál es el procedimiento de la biopsia en la médula ósea? Eso lo vamos a explicar más adelante, con muchísimo gusto. Siga, por favor. Entonces, esto simplemente es un ejemplo. Siguiente. De cómo el organismo utiliza esas células madre, y es un ejemplo muy sencillo que nos pasa a todos los santos días de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, una célula de la sangre, la vida media de una célula de la sangre, lo que se conoce como un eritrocito, un glóbulo rojo, es alrededor de 120 días, ¿cierto? Y pues nosotros no vivimos 120 días, hay mucha gente que vive 116 años, 118 años, y ellos tienen que reemplazar todo el volumen de sangre cada 120 días. Entonces, las células madre continuamente, más o menos 1 millón de células por minuto, está reemplazando. Eso le dice a usted su potencial, y eso, posiblemente ese millón de células puede provenir de 2 o 3 células madre. Usted no necesita mucho para producir eso constantemente, ¿no? Entonces, sigamos. Hoy en día, para la gente que nos gusta la investigación y nos dedicamos a este rollo de las células madre, pues hay unas aplicaciones, por decirlo así, que están clínicamente establecidas. Buen caso, buen ejemplo, los cánceres de sangre. En los cánceres de sangre, pues las células que están produciendo la sangre se transformaron, se convirtieron en células tumorales, y el caso similar es el caso de los linfomas, porque muchas de las células del sistema inmunológico, del sistema de defensa, están circulando con la sangre, ¿no? Entonces, estas células, desgraciadamente, se convirtieron en células tumorales y están produciendo células que son células tumorales, células cancerosas, ¿no? Entonces, allí lo que se hace desde el punto de vista médico es tratar de matar, destruir o eliminar cada una de estas células cancerosas, ¿verdad? Y hay muchos mecanismos para hacer eso. Lo hace uno con medicamentos, o lo hace uno con radioterapia, pero la idea es eliminar todas y cada una de esas células. Pero lógicamente nosotros necesitamos de esas células, ¿verdad? Porque están cumpliendo una función básica, por ejemplo en el caso de las células sanguíneas, de transportar oxígeno. Nosotros sin oxígeno no vivimos, punto, ¿cierto? Entonces, cuando una persona dona estas células madre y una persona que tiene una enfermedad de esta la recibe, lo que va a pasar es que esas células provenientes del donante van a empezar a hacer esa función en el recipiente, porque lo que van a hacer estas células es ir y buscar la médula ósea, poblar la médula ósea de ese individuo y empezar a producir como si funcionaran en la persona donante, empezar a producir las células sanguíneas. Pero, y esto es muy importante para todos los que se quieran convertir en donantes, ¿quién de las personas que están acá, perdónenme, hago una pregunta a la audiencia, piensa que están exentos de sufrir algún día de demencia? Más comúnmente lo que la gente conoce como Alzheimer, pero hay muchos tipos de demencia.
¿Alguien acá ha tenido un pariente o un familiar que haya sufrido demencia? ¿Les parece divertido? Es terrible, es una enfermedad de esas terribles, porque pues uno no está consciente de absolutamente nada. La calidad de vida se pierde de manera absoluta. Todas las funciones cognitivas y afectivas se pierden como consecuencia de una demencia. ¿Qué pasa? Ciertamente las células madre hoy en día no son una realidad terapéutica desde el punto de vista clínico que me van a curar a mí una demencia. Pero yo les puedo apostar cualquier cantidad de dinero que eso va a ser una realidad en los próximos 10 a 20 años. ¿Y sabe qué pasa si yo no soy donante? Pues que no me van a tipificar qué tipo de células madre yo pueda necesitar en 10, 20 años cuando me dé la demencia. Y entonces se convierte en una oportunidad única al convertirse en donante, porque eso quiere decir que me van a tipificar mis células y más adelante alguien puede ser compatible con las células que yo necesito, ¿verdad? Incluso hay mucha gente que convirtiéndose en donante real, cuando ellos aíslan las células madre, que le guardan las células madre de uno. El donante las recibe, parte de ellas, ¿cierto? Y me guardan parte de las mías. Y en el caso que yo las necesite en el futuro, ahí están. ¿Ok? Y eso me va a servir a mí como cosas para, por ejemplo, nadie está exento de tener un accidente de vehículo, por ejemplo. Y desgraciadamente mucha gente termina parapléjica, y termina parapléjica es porque hay un daño del cordón espinal. Y en eso existen aplicaciones que muy posiblemente en los próximos 5 años van a ser una realidad clínica. Qué belleza uno poderse volver a mover, porque cuando usted pierde su autonomía para caminar y para ambular, la vida cambia drásticamente. La siguiente. ¿Sí? Usted dice que las células, por ejemplo los glóbulos rojos, se regeneran cada 120 días. Todos los que hay circulando en su organismo, sí. Pongo a Julio aquí, qué pena que esté aquí, pero bueno. Él tiene células madres en su cuerpo para regenerar la sangre, si no él ya no estaría aquí porque él está regenerando su sangre. Claro, pero ¿por qué necesita más si él tiene células madres y esas le pueden? O sea, ahí sí no... Este es un principio biológico, ¿ok? Uno de los grandes problemas, y por eso normalmente existen unos requisitos en cuanto a edad, en cómo convertirse en donante de células madre, ¿verdad? El proceso de envejecimiento incluye un cambio en las células, cambios genéticos en las células. Entonces, resulta que las células de una persona que es mayor de 40 años, ¿cierto? Y las células madres ya han ido por tantos cambios genéticos, por las exposiciones, toxinas, ambiente, 10.000 cosas pueden pasar, ¿cierto? Entonces el potencial de esas células madres de convertirse en tumorales es más alta que una persona que es más joven. Eso por un lado. Déjeme terminar acá. No, es referente a eso. Comparando a la persona joven con la de 40 años, no tipifican es cómo ha sido su estado de vida en cuanto a... En general se hacen unos cuestionarios, ¿no? Y lógicamente que usted prefiere una persona completamente saludable. Ahora, no hay duda, ¿sí? Los números son claros, que las personas jóvenes son mucho más saludables que las personas viejas, ¿no? Pero me refiero a la persona de 40 en el sentido que ha sido saludable, no consume licor, no consume tabaco. Sí, pero de todas maneras hay unos cambios que son relativos y que son independientes de su estilo de vida, ¿sí me explico? Le voy a poner un buen ejemplo de eso. La gente, por ejemplo, habla de la clonación humana, ¿no? Y resulta que dicen que a mí me pueden clonar a cualquier edad de mi vida. Perfecto. Si en este momento, yo no voy a poner a mí como ejemplo, pero sí puedo poner a mi suegra, porque a mí me gusta hablar más de mi suegra, pero digamos mi suegra tiene 70 años, ¿sí? Y yo fuera a clonarla, sí, nace un bebé, que es igual que mi suegra, pero es 70 años viejo.
Las células tienen una edad de 70 años. Y hay muchos mecanismos, está relacionado con la regulación de telomerasas y centrómeros, hay una cantidad de mecanismos muy complejos, ¿cierto? Pero esas células son viejas. Contrario a lo que pasa con las células de una persona joven. Déjeme termino de responderle la pregunta al señor y ya voy para allá. Entonces, estamos hablando, y a mí sí me disculpa, Julio, de ponerlo a usted como ejemplo, pero de alguna manera hagamos de esto una charla práctica, ¿no? Resulta que es que, por ejemplo, en el caso de Julio, seguramente que lo que estaba tratando de explicar con anterioridad es que algunas de esas células madre de él tienen transformaciones tumorales, ¿cierto? Entonces, no es la célula candidata ideal para ponerla de vuelta, ¿cierto? Porque es que además yo no puedo estudiar todas las mutaciones que las células de él han tenido, ni puedo revertirlas, ¿cierto? Hay una oportunidad muchísimo más clara. Busquemos una persona joven, ¿cierto? Eliminemos todas las células de él y reemplacémoslas, ¿sí? Colaboro con algo, doctor, o sea, yo ya aporté mis células a mi tratamiento, yo fui autodonante y me sirvió por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo. El paso de que el cordón umbilical es con el ser madre, ¿por qué no se emplea como Déjeme decirle, cuando mi hija nació, mi hija tiene 8 años, y pues yo estaba en esta onda de las células madre. Básicamente, la gente que trabaja en terapia génica y células madre, es más, la Sociedad Americana de Terapia Génica se llama, yo soy miembro de la Sociedad Americana de Terapia Génica, se llama Sociedad Americana de Terapia Génica y Células Madre, ¿okay? Entonces, claro, voy a aislar las células madres de del cordón umbilical de mi hija y por qué no y tal. Esas células, si le van a servir a alguien, le van a servir a ella, ¿cierto? Muy bueno. Pero existe otra realidad que la gente desconoce. Yo no puedo almacenar unas células por los siglos de los siglos, amén. Y eso pues que estas células se almacenan en una serie de condiciones bastante especiales, a temperaturas bastante especiales, en medio bastante especiales, ¿cierto? Pero las células se dañan. ¿Por qué? Porque realmente las células no fueron diseñadas para eso. Las células fueron diseñadas para vivir, para cumplir con funciones biológicas. Eso quiere decir, por ponerlo en términos más simples, que el estado de avance de la ciencia no ha llegado al punto donde nosotros podemos controlar todas esas variables. ¿Tiene sentido? Ahora bien, el ideal desde el punto de vista ético y desde el punto de vista clínico es no tratar de utilizar esas células, porque realmente la mayor experiencia que tenemos desde el punto de vista clínico se da con las células adultas. Y esas son las que se han utilizado en los ensayos clínicos. Entonces, yo no me puedo poner a innovar o a jugar, porque no puedo predecir cuáles son las potenciales consecuencias de empezar a utilizar, por ejemplo, ese tipo de células. En el caso, por ejemplo, que yo aislara las de mi hija y las utilizara para ella, es completamente distinto, por lo que decía Julio, ¿no? Mis tejidos son 100% compatibles conmigo, ¿sí? No hay posibilidad de que yo vaya a rechazar mis propias células, a no ser que yo tenga una enfermedad que se conoce de características autoinmunes, como el lupus, la miastenia. Hay muchas enfermedades de ese tipo, la esclerosis múltiple, ¿cierto? Pero en general, como principio biológico, no tendemos a rechazar nuestros propios tejidos, ¿sí? Esa es la mayor aplicación que podría tener esas células. Ahora bien, ¿cuántas personas creen que sufren de diabetes en Canadá? Y eso es una epidemia que va así. Más y más gente se ve afectada por esta enfermedad. Convertirse en donante, una vez más, se convierte en una oportunidad única para que me fenotipifiquen. Eso quiere decir para que hagan los estudios con el cerebro, ¿cierto? Es mucho más fácil tener unas células ahí, a la expectativa.
esperando a ver que se dañe algo para poderlo reparar. Entonces eso pues pasa, uno quiere hacer las madres en general todos sus tejidos, pero pues nosotros tratamos de aislarlas de sitios donde se encuentren ricamente concentradas o de sitios que sean fácilmente accesibles, porque yo no voy a tratar de obtener donantes de células madre del cerebro, ¿cierto? Además porque sería muy poco exitoso. La siguiente. Ya habíamos hablado, como la señora lo indicó, del cordón umbilical, pero ciertamente las aplicaciones de eso están muchísimo más limitadas y sobre todo están limitadas en la parte de que solamente las puede utilizar la persona, que el recipiente va a ser el mismo, el donador va a ser el mismo recipiente. ¿Okay? Siguiente. Y entonces hablamos de las de la médula ósea, ya que este es un ejemplo de un fémur, un hueso largo que tiene todas esas características esponjosas, como una red en la mitad, y esa red con esos huecos ahí están perfectamente diseñados no solamente para alojar, sino para proteger sus células madre. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se interesa en convertirse en donante, lo primero que le van a decir es: queremos saber de su estado de salud. Y hay preguntas, las preguntas son muy sencillas, ¿no? Como qué enfermedades ha sufrido. Ciertamente les pueden hacer preguntas que son relativamente importantes, como si está en riesgo de sufrir o de ser infectado con HIV o de tener SIDA, pues porque lógicamente, o hepatitis B o C, que son enfermedades que se transmiten a través de la sangre, porque pues lo que le haría un daño muy grande a la persona que está recibiendo ese trasplante de células madre. Y entonces básicamente el objetivo de este cuestionario es saber que usted pues en general es saludable, ¿cierto? Y que puede ser un buen donante de células madre. Doctor Gómez, ¿Sí? ¿usted me podría decir qué enfermedades realmente, cuáles enfermedades que estén hoy en día no podrían ser donantes? ¿Enfermedades que usted dijo, el lupus? No, el lupus está bien. El lupus no. Un ejemplo que puso una enfermedad autoinmune es el lupus, ¿cierto? Que no reconoce sus propias células. Sí, claro, pero eso no es, eso sería un factor para el recipiente, no para el donante. Las personas con lupus aún pueden ser donantes, ¿cierto? ¿Qué le permite a usted o qué lo convierte a usted en no muy buen candidato para convertirse en donante? Ciertamente tener un SIDA, una infección por HIV o por todas las enfermedades de carácter infeccioso que pueden ser transmitidas a través de la sangre, como la hepatitis B y la hepatitis C. Bueno, esos son los requisitos. En muchos países ese estándar internacional cambia, pero en Canadá creo que es alrededor de los 40 años. Y el principio lógico es la cantidad de mutaciones genéticas que pueden tener sus células madre. Eso no podemos ser donantes. ¿Cómo? Yo no puedo ser donante. Yo no sé qué, ni le quiero preguntar su edad. 40 y medio. Okay. Cumplió 40 ayer, ya hoy no se puede convertir en donante. Y no generalice. Sí. Hoy no le dan comida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo digo, yo me quiero convertir en donante. Es un proceso muy sencillo. En muchos escenarios lo que piden es una muestra de saliva. En otros escenarios lo que hacen es utilizar un aplicador con algodón y toman una muestra de la mucosa bucal, y con eso lo que hacen es obtener un poquito de sus células para poder hacer todo lo que se llama la tipificación molecular. Simplemente lo que están haciendo allí es, en esas células que usted donó, porque usted en ese momento no se ha convertido en donante, sino esas células las analizan y buscan cuál es lo que técnicamente se llama como el sistema mayor de histocompatibilidad. ¿Okay? Entonces ese sistema mayor de histocompatibilidad son sustancias que se encuentran en las superficies celulares que determinan qué soy yo desde el punto de vista inmunológico. Eso quiere decir que usted tiene una identidad particular. ¿Okay? Dentro de ese proceso se identifican aquí en Canadá 10 diferentes marcadores biológicos. Eso quiere decir que un match perfecto es aquel que tiene los 10 marcadores que yo tengo,
¿cierto? Son exactamente iguales, ¿ok? Entonces, en ese momento, cuando usted da esa muestra, lo que va a pasar es que ellos hacen esos estudios moleculares y dicen, esta persona es 1A, 3C, 4Z, 5F, 6, tal, ¿cierto? Y si por alguna razón hay un recipiente esperando que tiene ese mismo patrón, ¿cierto? Pues usted es el más perfecto para esa persona, ¿verdad? Porque son la histocompatibilidad es 100% entre las dos personas. Entonces, una vez usted se convierte en donante y le dicen, oiga, usted podría ser el donante para la persona Y, ¿okay? Y va usted y dona o la médula ósea o la sangre, ellos vuelven y chequean esas células para estar 100% seguros que los marcadores de histocompatibilidad son compatibles, ¿ok? Y entonces la persona que se convierte en donante le hacen exámenes físicos, exámenes de laboratorio para considerar que pues usted no tiene una infección que pueda ser transmitida por la sangre, que su estado general de salud está bien, que posiblemente usted no tiene cánceres o tumores, porque usted no quiere hacerle un daño peor a la persona que está recibiendo esas células, ¿verdad? Siguiente, por favor. Perdóneme. Ya. ¿Y la compatibilidad tiene que ser del 100%? Ok, esa es una muy buena pregunta. El ideal es que sea al 100%. Ese es el ideal. En muchos casos hay algunos marcadores que son mucho más importantes que otros. Dentro de esos escenarios, acá en Canadá, lo consideran cuando es 90% compatible, ¿sí? Y en muchos casos se llega al 80% compatible. Dadas las necesidades, porque tal vez la gran limitación para hacer estos tratamientos es el número de donantes, sin lugar a dudas. Porque el número de donantes no llena las demandas del número de recipientes que lo necesitan. Cuando usted dice aquí en Canadá, significa que en otras partes es diferente. Yo le voy a mostrar los números, creo que los tengo. Canadá no es que esté mal desde el punto de vista de donantes, pero ciertamente tampoco está bien. Por ejemplo, cuando usted comprara el número de donantes que tiene Canadá con el número de donantes que tiene Australia, el número de donantes que tiene Australia es como el cuádruple de los que tiene Canadá. Es un país que está muy concientizado desde el punto de vista de células madre, y además, por ejemplo, en el número de donantes de otros órganos, Australia se lleva a cualquier país por delante. Y curiosamente, por ejemplo, un país como los Estados Unidos tiene posiblemente el doble de número de donantes, inclusive si usted lo racionaliza con el número de la población, que es tan distinta, 40 a 300 millones. Por porcentaje, en Estados Unidos el número de la población de donantes es por lo menos el doble de los de Canadá. Lo curioso de esta relación es que tanto en Canadá, por ejemplo, como en Estados Unidos, en Australia posiblemente sea peor, 80-85% son caucásicos. Y entonces, cuando usted se pone a pensar en ese fenómeno, ¿no? Digamos que a mí me tipificaron mis marcadores de histocompatibilidad. ¿Cuáles son los chances que una persona caucásica haga match conmigo? Bien bajos, ¿verdad? Porque genéticamente somos bien distintos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la comunidad latina, la comunidad hispana, creo que nosotros somos los segundos peores donantes en todo Canadá. Por aquí alguien me estaba levantando la mano. Esos rangos que dice usted de las tablas, que los porcentajes que maneja de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, ¿no tiene que ver con la limitación que hay de la edad para No, ciertamente no, porque no es que la población canadiense sea más vieja que la población australiana. La limitación que da No, en Australia los parámetros son los mismos. En Australia los parámetros son los mismos. Sí, señor. Y esos rangos, la evaluación es el número de donantes es tan pequeño, ¿no habría la posibilidad de ampliar el rango de edad? No, porque se corre un riesgo biológico muy alto.
Y es que yo empiece a inyectar células tumorales y a causar cánceres, o sea, que la cura resulte peor que la enfermedad. ¿Sí me entiende? No. Perdón, alguien me había levantado la calma. Yo tenía una pregunta un poquito diferente. Digamos, alguien dona en Canadá y luego se va del país. ¿Tiene que ser esa persona a esa donación para decir si la necesita? No, pero es que en el caso de que usted ya se convirtió en un donante real, eso ya se le puso a una persona, se le puso a un paciente. Eso depende de qué condiciones, en qué escenarios ellos hayan dicho vamos a guardar un poco de sus stem cells. Pero ciertamente, de sus células madre, pero ciertamente si usted donó esas células madre y ellos guardaron un poco de sus células madre, pues claro que usted va a tener acceso a esas células madre, porque usted ya de por sí demostró su buena alma caritativa y se convirtió en donante para tratar de salvar la vida de otra persona, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más? Si la compatibilidad es del 80 o el 90%, es muy probable que el recipiente lo rechace. Claro, los chances de ese trasplante ser exitoso disminuyen. Pero lógicamente que en condiciones cuando usted está desesperado, buscando por estos tejidos, y usted como paciente conoce los riesgos, ¿qué podemos hacer? Porque es que además la limitante, una vez más, es el número de donantes, ¿verdad? Entonces, cuando usted se pone a jugar ese juego matemático, ahorita vamos a mencionar unos números que nos van a dejar con la boca abierta. ¿Qué porcentaje de compatibilidad hay entre un donante que sea exacto con un recipiente? No tiene que ser del 100%. No, pero quiero decir, yo como donante, ¿qué posibilidad hay de que otra persona, de que alguien se convierta en recipiente? Ok, ese número le voy a dar más tarde, que era el número que le estaba discutiendo. Si no es un pariente suyo, si no es un hermano, ¿cierto? Unos 20.000. O sea, no todos los donantes aseguran un recipiente. No, el problema es posible que en algún lugar del mundo usted tenga un recipiente. ¿Sí me explico? El problema es saber dónde, ¿cierto? Porque en este momento, tal vez uno de los principales intereses de la Organización Mundial de la Salud es que esto se convierta en un banco universal, que tendría mucho más sentido. Pero eso no es tan sencillo, porque entonces, pongámoslo en un sentido práctico, ¿ok? Yo tengo un donante en Canadá que tiene un posible recipiente en mi país, en Colombia. Y entonces, ok, encontramos el donante para usted. ¿Quién va a pagar? ¿Sí? Y además son las circunstancias de desigualdad entre los países, y el nivel de desarrollo es tan diferente, y el nivel de cobertura en salud es tan diferente. No debería, ¿sí me entienden? Pero pues nosotros no somos los que determinamos que eso pase o que esas injusticias pasen o no. Si se está hablando de un nivel de concientización, entonces a nivel latinoamericano estamos años luz de lo que puede estar ocurriendo. Años luz. Los pocos bancos de células madre que pueden existir en nuestros países tienen un interés completamente comercial. Eso es desafortunado, pero eso es la realidad, ¿sí? ¿Cuánta plata puedo hacer yo de esto? Porque es que además, pongámoslo en un sentido práctico, ¿sí? ¿Cuántos técnicos tenemos nosotros en los países de nosotros para poder hacer estas terapias realidad? No, nos venimos para acá, para Canadá, los Estados Unidos. Entonces va mejor. Esa es la, disculpe, pues esa es la realidad. ¿Sí me entienden? ¿No? Porque le cuento que mucha la gente, por ejemplo, que hacía ciencia conmigo en Colombia está pasando hambre. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sigamos. Doctor Gómez, Ya. una pregunta. ¿Las células madres van directamente relacionadas con el género? Sí, porque los cromosomas son distintos y los genes son distintos, y fuera de eso existe un fenómeno de expresión genética distinto, que es dependiente de hormonas. Entonces, desgraciadamente, el sistema de histocompatibilidad es dependiente de género. Sí, señora.
¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes bien? Okay. Entonces, para los que se desean convertir en donantes de médula ósea, es un procedimiento bien sencillo. La gente crea ideas en la mente que no son reales. Es una incisión que puede ser de 1 centímetro máximo, meten una aguja, llegan hasta el hueso, eso tiene como un torniquete, sacan la muestra de su médula ósea, cierran y ya. Puede tener un poquito de dolor. El mayor riesgo es que se infecte. No, eso no es doloroso porque lo hacen con anestesia. Eso no es doloroso. Y además la idea es motivar a la gente a que lo haga. No los el mismo procedimiento de la epidural. No, eso es una anestesia local. Usted no necesita. Es más, el riesgo de una anestesia general. ¿Para qué necesita usted el riesgo de una anestesia? ¿Es el mismo de la raquidi? No, es aquí en la pelvis, en la cadera. Entonces ahí llegan, meten una agujita. Sí, pero lo que le meten a la persona no es así. Es pequeño, en realidad es pequeño, y lo que sacan de tejido es como 1 centímetro. Y entonces, pues el mayor riesgo que corre uno como donante es una infección, que le da una infección ahí de la piel, que puede pasar en menos de 1% de los casos. Pero normalmente usted incluso se puede ir a su casa el mismo día. Realmente la parte difícil es para el recipiente. Es decir que Julio de pronto nos puede clarificar más esa historia. El recipiente lo tienen que empezar a preparar 1 o 2 semanas antes de recibir esas células. ¿Por qué? Porque lo primero es que van a tener que eliminar todas y cada una de las células de la médula ósea de esa persona. ¿Y cómo hacen eso? Normalmente hay muchas aproximaciones, pero principalmente radiación. ¿Ok? Y entonces, lo que hacen es hospitalizar a esta persona. Sigamos adelante. Y la irradian. La irradian para eliminar todas y cada una de las células de la médula ósea o sus células madres, incluyendo también las células tumorales, ¿verdad? Eso quiere decir que esta persona se queda sin defensa, o cómo producir. ¿De todos los huesos le quitan las células? No, eso es radiación total del cuerpo. Normalmente los procedimientos han cambiado. Dependiendo del tipo de enfermedad, la radiación puede ser parcial o total, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Pero a usted lo irradian todo. Y es más, si me irradiaran en este hueso, la irradiación no se va a quedar ahí, porque esos son los campos, ¿cierto? Y entonces usted, básicamente cuando lo están irradiando, ciertamente la mayor cantidad de radiación está en el lugar donde están enfocando el rayo, pero todas las células del cuerpo se afectan, ¿sí? Entonces por eso es que la gente empieza a perder el pelo, la calidad de la piel, una serie de efectos secundarios que pasan como consecuencia de esa radiación. Y este doctor que está ahí, pues el doctor Thomas, fue realmente el que se inventó cómo hacer este tipo de trasplantes de célula madre para salvar las vidas de los pacientes con cánceres de la sangre o linfomas. Entonces, no solamente tuvo la posibilidad de crear el protocolo desde el punto de vista clínico, sino que en muchos casos también se irradian las células del donante. Eso quiere decir que las células que usted donó se someten a un tratamiento de radiación para eliminar cualquier posibilidad de que haya alguna célula maligna dentro de esa donación que usted hizo, ¿okay? Porque recuerde que cada uno de nosotros producimos 1 millón de células malignas por día, ¿no? La siguiente. Entonces, Julio ya de alguna manera nos documentó sobre los diferentes tipos de trasplantes. Existen trasplantes autólogos donde toman células mías, las multiplican en un laboratorio y vuelven y me las ponen, ¿okay? Eso es un trasplante autólogo. Hay trasplantes alogenéticos, eso quiere decir que vienen de un ser que genéticamente no está relacionado conmigo. Incluso hay xenotrasplantes, que es una posibilidad, por ejemplo, de que un simio único se convierta en un donante de órganos, especialmente para el hígado. A veces se utilizan, y los marranos también, los porcinos se utilizan para eso. Entonces, dentro de los trasplantes alogenéticos,
están los que vienen de los hermanos y los que no vienen de los hermanos. Pasamos a la siguiente. Normalmente, dentro de esa categorización, los chances más altos de encontrar un donante para una persona que está enferma va a estar entre los hermanos. Normalmente el chance, eso no quiere decir que es seguro, ¿no? Es un chance, ¿no? Es una posibilidad. Encontrar un donante entre los hermanos es del 25%, ¿no? De que alguno de los papás se convierta en donantes del 1%. Y luego viene el número mágico que nos interesa aquí a todos, y es el de unos 20.000. Eso quiere decir, por ponerlo en un ejemplo práctico, que para encontrar el donante para julio, nos vamos a necesitar de 20.000 participantes. 20.000 latinos, hispanos Hombres. y hombres, sí. Y pues yo no le quiero bajar la moral a nadie. Lo que quiero informar con eso es que, hombre, los necesitamos a todos y cada uno de ustedes que participen en esto, y una vez más que se conviertan en multiplicadores de esta información, porque esto lo podemos lograr entre todos, ¿sí o no? Y hay muchos latinos y hispanos que están esperando el mismo trasplante que está esperando Julio, y ellos están esperando la mano de sus hermanos hispanos, ¿ok? Y nosotros estamos ahí para eso, ¿ok? Pregunta. Sí. Cuando alguien fallece, ¿puede ser donante así como con los órganos? No, de médula ósea ya no, ya se convierte en un candidato, pero los otros órganos, ciertamente, córneas, corazón, pulmones, ¿por qué no? Entonces ya mencionó. Para ser recipiente no hay un límite de edad. No. Pero lo hubo. Lo que pasa es que los sistemas de salud establecen prioridades, ¿ok? Lo voy a poner en otro escenario, ¿sí? Yo trabajo en el Hospital San José, nosotros tenemos 24 camas de cuidado intensivo, ¿cierto? Y tengo 5 enfermos y tengo una cama en la unidad de cuidado intensivo, y todos los 5 enfermos necesitan esa cama. Tengo que establecer prioridades, ¿verdad? Desafortunadamente, si tuviera 5 camas para 5 enfermos, no existiría esta discusión. Pero como existe una cama para 5 enfermos, entonces tengo que entrar a considerar todos los factores éticos necesarios para tomar esa determinación. Entonces, ¿qué factores? Bueno, la edad del paciente, las enfermedades conjuntas que esa persona tenga, el potencial pronóstico que esa persona tenga para recuperarse, ¿cierto? Entonces empiezan a jugar una serie de variables. Lo mismo pasaba antes, ¿verdad? Como la limitante es el número de donantes, y yo no le puedo ofrecer a todos porque no tengo para todos, ¿qué hago? Pero no es verdad que si, por decir algo, si usted tiene más de tantos años, no puede ser recipiente de la donación de... En Canadá no existe esa limitación, para mi conocimiento. En otros países sí, por ejemplo en Inglaterra. No le hablo de Colombia. En Colombia no sé cómo serán las reglas del juego en este momento. No las conozco en este momento. Pero ojalá que no sea así. Lo digo por el tiempo que haya pasado. Pienso que de pronto con la tecnología es diferente, pues con todo, pero... Desafortunadamente, a pesar de que la tecnología está ahí, nuestra limitación está basada en lo otro. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esta es la filmina que a mí más me molesta, porque es la filmina del 1 en 20.000. Yo no quisiera que los chances fueran mejores, pero como no lo son, eso quiere decir que yo tengo que insistirles el día de hoy, que es la responsabilidad de todos y cada uno de ustedes encontrar un donante para nuestros hermanos hispanos que lo necesitan. ¿Ok? Y yo no quiero que nadie salga de aquí sin ese mensaje. Y tampoco quiero que la gente salga de aquí pensando, a mí no me importa, todos y cada uno de los que estamos acá estamos en riesgo de que nos pase. ¿Ok?
Sigamos, por favor, Luciano. Entonces, como había mencionado, 1 en 4 con los hermanos, y el mayor obstáculo es los donantes. La siguiente, por favor. El hecho de que las limitaciones en el número de donantes sean tan importantes ha involucrado no solamente el gobierno de Canadá, sino diferentes gobiernos en el mundo para incrementar el número de donantes, porque se sabe que es una potencial limitante y porque se sabe que hay tantas vidas por salvar, ¿cierto? Y One Match es la campaña canadiense. Si usted se va a los Estados Unidos, creo que se llama Multi-Match. En Australia también tienen algo con Match. Todo el mundo generalmente asocian con esa palabra. Y entonces lo que decíamos, ¿no? El problema es que 80% son caucásicos, y una vez más la comunidad hispana se encuentra en desventaja. Vinimos a este país a recibir tantas cosas buenas, tantas bendiciones, tanta seguridad, un sistema de salud pública universal y gratis. Es el momento de dar, de convertirnos en una solución y no en un problema. Siguiente, por favor. Entonces, mire lo que es la situación canadiense. Y estos son datos del 2002 al 2010. Desafortunadamente no hay datos más recientes. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, el gobierno canadiense realmente ha hecho un esfuerzo muy grande para aumentar el número de donantes internacionales. Y cuando usted ve estas barras negras en comparación con las barras amarillas, las barras amarillas son los donantes canadienses, las barras negras son los donantes internacionales. Y año tras año hemos visto este gran esfuerzo realmente multiplicarse y ser fructífero. Y aún así, los números son demasiado malos. Entonces, sigamos a la siguiente. Y entonces acá está el porcentaje por etnicidades que hablábamos, ¿no? Miren estos son los caucásicos. La población negra, la población asiática. Hispanos 0.5. Los únicos que están por debajo son los sudasiáticos de nosotros. Terrible. Terrible porque no solamente está determinando nuestra desventaja, sino cómo los factores culturales no nos llevan ni siquiera a ayudar a nuestros hermanos hispanos. La población caucásica, independiente de que provengan de Europa del Norte, ¿sí? Son caucásicos todavía, ¿verdad? Porque muchos porcentajes de canadienses aún son inmigrantes, por ejemplo, del este de Europa, y por qué no, pero son población caucásica, se define como una etnicidad caucásica. Hablas de hispanos, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué posibilidad hay que un mexicano sea compatible con un colombiano o con un chileno? Mucho más alta que un colombiano sea compatible con un caucásico, se lo aseguro. Y esos números son muy difíciles de determinar. O sea, seguramente, tengo entendido, ojalá no me equivoque, ¿sabes? Que Julio viene de Santa Rosa de Cabal, ¿sí o no? Yo vengo de una ciudad muy cercana de Santa Rosa de Cabal, que se llama Manizales. Y es posible que Julio y yo podamos ser más compatibles que, por ejemplo, Julio y usted, ¿sí? Pero eso no lo podemos saber hasta que no vayamos a llenar el papelito y tenemos la muestra ya y digamos, ok, ¿el elegido fue usted o fui yo? Para contestar esa pregunta que es tan importante, no vamos a esperar qué día es, Luciano. 17 de enero. ¿Usted va a estar allá, sí o no? Próximo sábado. Próximo sábado. Listo. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros ya hablamos del cordón umbilical, esta podemos pasar. Ya hablamos de... ¿Sí? Pues en medio de mi ignorancia médica, porque los términos son nuevos para mí. ¿Por qué tiene que ver por qué es tan determinante la 0,1%, que parece bastante bajo, ¿sí o qué? Pero resulta que ese 0,1% determina que yo sea yo y usted sea usted.
Y desde el punto de vista inmunológico es el mismo principio, o sea que estamos buscando la igualdad entre una diferencia mínima. Por eso es que ese porcentaje se convierte en 1 en 20.000. ¿Cierto? A pesar de que somos tan parecidos, al mismo tiempo somos bastante diferentes y solo está determinado por el 0.1% de nuestros genes. ¿Ok? Ciertamente en el caso de su hijo, pues se complica a no ser que él tenga hermanos, ¿sí? Porque realmente la primera fuente de donantes deben ser los hermanos, pero en muchos casos falla. Entonces, en ese ejemplo hipotético, Dios quiera que no sea así, nos va a tocar buscar donantes en la comunidad polaca y en la comunidad hispana, ¿cierto? Porque ahí es donde están nuestros mayores chances de encontrar ese posible donante. Pero Dios quiera que eso no sea así. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. La siguiente, por favor. Esto ya hablamos por las preguntas que hicieron. Miren la cantidad de trasplantes que se hacen en el mundo, y Julio nos ilustró acerca de esto. Lógicamente que la primera posibilidad es hagamos un trasplante autólogo, ¿cierto? Pero falla. Entonces ya nos toca ir a buscar un trasplante en un donante adicional. Pero como usted lo ve acá, las cifras de trasplantes alogénicos, mientras que estas subieron y se estabilizaron, siguen incrementándose a medida que pasa el tiempo, y estos son números de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Estos son los autólogos que había mencionado Ames. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo solamente quiero ilustrar sobre esta fimina específica los beneficios de trasplante de células madres en los niños, porque yo creo que aquí la mayoría de gente que está sentada, levante alguien la mano la persona que no tenga hijos. Que no tenga hijos. Son pocos, ¿verdad? Y entonces, si se convierten en donantes, algún día ustedes van a tener la posibilidad incluso de salvar la vida de sus hijos, ¿verdad? No lo duden. Esta es una gran oportunidad, no solamente para ayudarle a sus hermanos hispanos, pero para ayudarse a sí mismos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Hay una serie de enfermedades y las aplicaciones básicamente no son limitadas a cánceres, sino que se extienden a desórdenes neurometabólicos, metabólicos, endocrinos, 10.000 cosas que pueden ser útiles en el trasplante de células madre. La siguiente, por favor. Y están todos, pues, todas las nuevos descubrimientos que están siendo realidad hoy en día, o que en los próximos 5 años se pueden convertir en una realidad, y que básicamente indican que las células madre, como ustedes han escuchado en los medios de comunicación, son la gran promesa para curar diferentes enfermedades humanas. Y yo termino acá. ¿Alguna otra pregunta? Las personas que somos mayores de 40 años no podemos ser autodonantes. No que yo sepa. No que yo sepa, porque básicamente usted lo que estaría haciendo es con un interés individual y particular. Ciertamente que usted se puede convertir en autodonante, pero me imagino que usted tiene que pagar por ese servicio. Al menos en los Estados Unidos lo ofrece. ¿Ok? No acá. Doctor, con todo respeto, o sea, estamos en Canadá, la edad para ser donantes de 17 a 35, cambió hace poco. Sí. Estaba hacia 40, pero le han rebajado a 35. Eso está bien, y gracias por la aclaración. Yo había escuchado que había, para ser donante hay una preferencia entre los hombres. No, hay para las mujeres también. no, de por sí, inclusive en la población mundial hay más mujeres que hombres. Sí. Y para las mujeres, o sea, ¿qué cualidades buscan para poder ser donantes? No hay diferencias. Básicamente lo que se quiere es que usted sea una persona saludable, y además que tenga el interés de hacerlo. ¿Perdón? Oh, no, perdón. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un bebé hace poco, eso puede cambiar como la cualidad de ser donante o no. Durante el embarazo sí, realmente no, por no poner el embarazo en riesgo, pero ciertamente una vez el bebé nace, no.
¿Alguna otra pregunta? ¿Esta donación nada más va a ser para julio? No, porque usted nosotros no sabemos si usted va a ser donante potencial para julio, incluso con Caucásico para Mr. Smith, no sabemos con quién usted va a ser compatible, ¿verdad? Entonces todos los donantes va a haber la posibilidad de que sean para el que lo necesite. Y usted de pronto ni siquiera va a saber quién lo necesita, pero eso no es el punto. El punto es que igual usted salvó una vida, ¿verdad? Ese es el punto más importante. ¿Ese banco de donantes que tiene Canadá lo maneja solo para la población canadiense o eso es a nivel mundial? Normalmente Canadá, por ejemplo, le gusta compartir mucha información de donantes, no solamente para hacer las madres, sino para otros tejidos con los Estados Unidos. Porque es que además hay un contrato de reciprocidad, ¿verdad? Todo se basa en la reciprocidad. Si por alguna razón hay un donante aquí que no le encuentran un recipiente acá, pero en los Estados Unidos, hombre, pues salven en la vida a alguien allá, ¿qué importa? ¿Cierto? Lo importante es que usted ya hizo su trabajo, liberó su conciencia y se dio esa oportunidad tan bella de salvar una vida. ¿Alguna otra pregunta? Lo que quiere decir que del mismo modo si una persona en Estados Unidos es compatible. Sí, claro. Hay un convenio de reciprocidad. Sí, claro. Andy, disculpa, no han explicado a nosotros que, por ejemplo, en el caso de una persona necesita donantes y va por One Match, entonces ellos mandan el tipo de la tipificación de esa persona individual. Todos los bancos que hay en el mundo hoy en día. Y ahí ven, revisan y se encuentran en cualquier parte del mundo, se comunican con One Match y le dicen, tenemos a alguien que es match, potencial donante. Y ahí empieza la evaluación. Claro. Y puede que esa persona en China o en Chile se convierta en un donante de alguien que necesita acá. Al final lo importante es, usted se convirtió en una persona que dio vida, ¿verdad? Independiente de qué persona esté salvando en el mundo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Oh, perdón. ¿Compatibilidad significa match? Sí. Que yo tenga ese 10 sobre 10 perfecto con la otra persona. Muchísimas gracias.